quiero compartir con ustedes un tema muy emocionante. El tema es... ¿Están emocionados? ¿O no están tan emocionados? Muy bien, vamos a iniciar y quiero mostrarles una pancarta. De pronto algunos la han visto, ¿sí? Que es muy interesante y nos va a ayudar para el estudio de esta mañana. Y es el siguiente: la vida es ¿qué? La muerte, el pecado y Cristo. Muy bien, ¿ya no lo aprendimos? La vida es ¿qué? Corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Muy bien. La historia de Dios no comienza con el pecado, comienza con la relación. Usted y yo fuimos creados para tener relación con Dios. Y cuando miramos las Escrituras, nos damos cuenta que fuimos creados ¿de qué manera? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la intención de Dios? ¿Cuál era la intención de Dios? Que viviésemos en relación con Él. Y quiero que por favor recuerde siempre esto y lo recordemos en este mensaje porque es lo que nos va a ayudar. Fuimos creados para tener una relación correcta con Dios. Por eso decimos que el cristianismo no es ¿qué? No es una religión, sino una ¿qué? Relación, ¿sí? Y entonces Dios tiene toda la intención de la relación con cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó al principio? Entró el pecado. Y cuando entró el pecado, ¿qué pasó con esa relación con Dios? Se rompió, ¿sí? Adán pecó, Eva pecó. Y eso inmediatamente dañó la relación, causó separación, ¿sí? Y cuando ellos vieron lo que hicieron, ¿qué hicieron? Se escondieron y fuera de eso se cubrieron, ¿sí? Pero a pesar de eso, ¿Dios qué hizo? Dios los buscó. Dios los buscó. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que eso es lo que sucedió. El pueblo huyendo de Dios, Dios acercándolos, ellos pecando, Dios buscándolos, Dios mirando cómo llegaba a ellos, ellos huyendo, ¿sí? Y Dios quiere que cada día su relación, nuestra relación con Dios sea perfecta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ese pecado trae separación. ¿Y el ser humano qué elige? Separarse de Dios, ¿sí? Y cuando nos separamos de Dios, eso trae destrucción a nuestro alrededor. Por eso tenemos guerras, hambre, avaricia, lucha de poder, desenfreno, todo eso, ¿sí? Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios siempre está ¿qué? Buscándonos, buscándonos. Y Él viene en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y restaura, ¿restaura qué? Nuestra relación. Muy bien, ya lo vamos cogiendo, ¿sí? Y restaura nuestra relación. ¿Cómo restaura nuestra relación? Bien, tomando vuestro lugar a la cruz, aceptando que somos pecadores, porque Por eso yo estoy a este lado, porque tenemos que volver a entender claramente.
Dios restaura por medio de Jesús nuestra relación en la cruz. Amén. Jesús es el puente entre nosotros y Dios. Amén. ¿Sí? Él restaura esa relación rota para que aquellos que creen, para aquellos que creemos, ¿sí?, ahora tengamos acceso a esa nueva relación con Dios. ¿Sí? Y creo que los que estamos aquí hemos creído en Cristo. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué pasa después de ese momento en que creemos en Cristo, en que entendemos que hemos sido perdonados, que se ha restablecido esa relación, que hemos puesto toda nuestra fe en Jesús? Las cosas no terminan ahí. Estamos en lo que los teólogos llaman el ya pero todavía no. Ya pero todavía no. ¿Qué significa eso? Hemos creído en Cristo y Él nos promete y nos asegura en su palabra que si creemos en Él, ¿qué pasa? Tenemos vida eterna. ¿Cuándo? Ya. ¿Pero qué? Pero todavía no. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando lleguemos a la presencia de Él, O que Él venga. cuando Él venga, sí. Una de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora que está este país y nuestro mundo tan revolcado con ideologías políticas, ¿quién gana? ¿La política, los líderes, el anticristo? No. La palabra del Señor nos asegura que Él vuelve. Amén. Él regresa. ¿Sí? Él regresa por segunda vez. Él tiene todo el poder. ¿Sí? Pero todavía estamos aquí. O sea, ya somos salvos, pero ¿qué? Hay que esperar, ¿sí? Pero mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay algo que se llama pecado. Y aunque hayamos creído en Cristo y seamos salvos, el pecado es un gran problema. ¿Sí? Y dentro de esta serie sobre la doctrina, tenemos que tratar este tema, porque es uno de los temas centrales de nuestra fe y debemos entenderla claramente. El pecado es real. Y si no pensamos que el pecado es real, tenemos un gran problema. Porque si no tenemos claro eso, entonces la cruz de Cristo no tiene sentido. ¿Me van siguiendo? Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana es hacer 3 preguntas. La primera: ¿qué es el pecado? Segunda: ¿por qué eso es un problema? ¿Por qué el pecado es un problema? Y tercero: ¿cómo lo superamos? ¿Sí? Y antes de contestar a estas preguntas, quiero que miremos algo muy interesante, ¿sí? Y es que en nuestra cultura no se habla del pecado. ¿Se han dado cuenta de eso? En nuestra cultura no se habla del pecado. ¿Sí? Díganme ustedes, si en esta semana se sentó a hablar o en estos días usted se ha sentado a hablar con amigos, con familiares, con gente que hace negocios y en algún momento tocaron el tema del pecado. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? Negocios, ¿Pecado? ¿Qué? No existe.
ese tema no se toca, ¿sí? No se toca. Y si de pronto usted habla del pecado, ¿qué sucede? Se incomodan, se justifican, se enojan, cambian de tema, ¿sí? ¿Y cómo no lo miran a usted? ¿Y a usted qué le pasa? ¿Sí? Podrá ser acusado de criticón, de mente cerrada, porque ahora somos progresistas. El progresismo, ¿sí? Mente cerrada, ¿sí? Legalista. Y en algunos casos, hasta lo pueden llevar a los estados judiciales. Eso está sucediendo, ¿sí? Como cristianos también, a veces nos gusta hablar de los pecados de los demás, ¿cierto? Y es fácil y chévere ver los pecados de los demás. Pero hoy, yo quiero que usted no mire los pecados de nadie, sino que vamos a mirar nuestros pecados. Hoy la invitación es a que nos imaginemos al frente de un espejo, y ahí en el espejo, ¿qué va a ver? Su cara, se va a ver usted, cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? No se asuste, no se incomode y no se preocupe, ¿sí? Mi objetivo no es hacerlo sentir a usted miserable. Ese no es el objetivo. El objetivo tampoco es hacerlo sentir culpable. Es que recordemos la abundante gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios, ¿sí? Es tener claro la necesidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí y de los que están viendo, el perdón del Señor. Entenderlo, acogerlo, valorarlo y crecer en esa relación con Dios. Repito entonces, no es hacerlo a usted sentir culpable, es entender la gravedad del pecado y poder decir, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo atrás. El pecado daña mi vida, el pecado trae consecuencias a mi vida. Ese es el objetivo. No es incomodar y no es hacerlo sentir culpable. Es que sintamos y entendamos que necesitamos desesperadamente del perdón de Dios, del saber que hemos sido perdonados. Amén. Iniciamos entonces, vamos con la primera. ¿Qué es el pecado? En esta parte no me voy a extender mucho, ¿sí? El pecado es todo lo que nos separa de Dios, absolutamente todo. Cualquier cosa. A veces pensamos que pecado es ¿qué? El que roba, el que mata, el que extorsiona, el que trafica, que esos son los pecadores, y que esas cosas son pecado. Pecado es mucho más, y mucho más profundo, y mucho más delicado. Es todo lo que a usted lo separa de Dios. Aunque algunas, como vamos a ver ahora, muchas cosas son buenas en sí, pero cuando eso a mí, ¿qué hace? Me separa de Dios, inmediatamente llegamos a esa parte del pecado. ¿Por qué es eso un problema? ¿Sí? Dos versículos muy conocidos por todos. Como está escrito, no hay justo
ni aún uno. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que no hay qué, ni una sola persona, ni una, ¿sí? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciéndonos Pablo en estos dos versículos? Nos está diciendo, mire, el pecado es personal. Y todos los que estamos aquí en esta sala hoy, todos, ¿somos qué? Pecadores. Y si somos pecadores, ¿qué nos merecemos? La muerte eterna, el infierno. Y ahí es donde comienza todo esto. Por favor, atención a esto. ¿Sí? ¿Listos? Si está dormido el de al lado, despiértelo, porque esto es muy importante. ¿Sí? Porque a veces esto les es tan difícil para algunos entender que somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Y que no hay justo ni uno siquiera. Porque en muchas ocasiones nos creemos dignos. Nos creemos muy, ¿qué? Buenos. Y cuando alguien se cree muy bueno y muy digno, lo que muestra es que no ha entendido la gravedad de ¿qué? Del pecado. Que tiene una visión muy superficial del pecado y mucho menos no ha entendido, ¿sí?, la grandeza y la santidad de Dios, ¿sí? Y si no tiene eso claro, ojo, no valora ni entiende la cruz de Cristo, ni lo que Jesús hizo. Porque para esa persona que se cree tan buena, tan digna, ¿sí?, la cruz de Cristo no tiene sentido. Absolutamente no tiene. Para que la cruz de Cristo tenga sentido, ¿sí?, debemos entender la gravedad y la profundidad del pecado. Porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Nada es pecado. Todo es ¿qué? Normal. ¿Qué tiene de malo? Por eso es tan importante este tema, ¿sí? Todos somos responsables. Porque Dios es santo, puro, sin mancha. Pero es que yo apenas cometí un pecadito chiquitico. Si alguien piensa así, no entiende quién es Dios. Dios es santo, santo, santo. Y a veces yo cuestiono a muchas personas hoy en día que dicen, ay, rico entrar en la presencia de Dios. Qué maravilloso. Pues cuando yo leo la Biblia, yo veo a Isaías, que cuando tuvo esa experiencia con Dios, ¿qué dijo? ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Porque siendo ¿qué? De labios inmundos he visto la presencia de Dios. No, pero es que es un pecadito. No ha entendido la gravedad del pecado. Y si hemos pecado, merecemos el infierno.
única forma de evitarlo, de evitar el infierno y la muerte eterna es usted dirá, pero es que yo cometí es una cosa pequeñita. Si usted dice que cometió un pecado chiquito, vuelvo y le repito, ¿sí? Tiene una visión muy baja y muy cortica de lo que es el pecado. Pecado es pecado. ¿Y el pecado qué hace? ¿Daña qué? La relación con Dios. Daña, corta la relación con Dios. El pecado es esa rebelión contra Dios. Todos pecaron, pero no solamente cada uno de nosotros hemos pecado y somos pecadores. Romanos 5:12, Pablo nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que no solamente somos responsables por nuestro pecado, sino que tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Y eso qué quiere decir? Que pecamos por naturaleza. Que eso viene ahí en la sangre, ahí en los genes. Un filósofo, ayúdeme, yo no me acuerdo cuál fue el que dijo eso: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Falso. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso no es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Jamás. ¿Sí? Jamás. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, nacemos, ¿qué? Ahí, nacemos con eso ahí, ¿sí? Entonces, el pecado no es solamente algo personal de cada uno de nosotros, sino que nace con nosotros, ahí. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está diciendo ahí Juan? Les decía hace un momento, ¿sí? Si alguien dice, no, es que es un pecado chiquitico o es que yo no he pecado, ¿qué dice Juan? ¿Usted qué? Es un mentiroso y usted mismo se está ¿qué? Engañando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos alguien que nos dé buenos consejos, alguien que nos diga, mire, compórtese bien, ¿sí? ¿Qué se necesita? Se necesita transformación. Necesitas morir a algo, morir a una vieja vida y nacer a una nueva vida. Y ese morir solamente se encuentra en Jesús. ¿Por qué? Porque por naturaleza, usted y yo, ¿qué somos? Pecadores, ¿sí? Y si usted no entiende esto, va a tratar de vivir bien, ponerse una máscara moralista, pero en el fondo, en el corazón, ¿qué pasa? Sigue igual. Así que el objetivo no es simplemente dejar de pecar. Necesitamos ser transformados. Totalmente. Y aquí está el problema. Porque la única forma de esa transformación es
con nuestra relación con Dios. Recuerden, ¿para qué fuimos creados? Relación con Dios. ¿Qué hace el pecado? Daña, oído, mi relación con Dios. Daña aún la relación conmigo mismo. Y daña la relación, ¿o no es así? Daña la relación, ¿sí? Y destruye la relación con todas las personas importantes de mi vida. Mi relación con Dios, mi relación con los demás. ¿Qué hace el pecado? Daña, fractura la relación con las demás personas. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Recuerden, estoy hablando con ustedes, con nosotros como creyentes. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa? Nos contristamos al Espíritu Santo, nos alejamos de Dios. Nos da vergüenza. Nos avergonzamos. ¿Sí? ¿Qué más? Como nos avergonzamos, no hablamos de eso. ¿Sí? Y por eso necesitaba esto despejado para lo siguiente. Miren lo que sucede. Quiero hacerlo visual para que captemos la gravedad de todo esto. ¿Sí? Hay un pecado. ¿Y qué sucede? Me avergüenzo. ¿Sí? ¿Cómo me avergüenzo? Empiezo a hacer esto. ¿Empiezo a qué? Alejar. ¿Sí? ¿Cómo me avergüenzo? No quiero reunirme con mis hermanos. ¿Notan? ¿Cómo me avergüenzo? No oro. ¿Cómo me avergüenzo? No leo la Biblia. ¿Cómo me avergüenzo? ¿Sí? No me reúno con los que debo reunirme para que me ayuden a restaurar. Muy bien, ya lo estamos entendiendo. A restaurar la relación. Y cuando menos piensa, ¿qué pasa? Muy bien, estoy lejos de Dios. Y ustedes no se alcanzan, bueno, ustedes sí se alcanzan a imaginar porque muchos lo han vivido. Cómo duele en el corazón ver personas que uno ama, que han sido de la iglesia, que aparentemente todo estaba muy bien y de pronto dieron un paso, otro paso, otro paso y nunca más los volvimos a ver. Eso hace el pecado. ¿Lo estamos captando la idea? Por eso no se puede minimizar la gravedad del pecado, porque paso a paso, ¿qué voy haciendo? Nos vamos alejando de Dios. ¿Sí? Cantidad de personas que saben que necesitan la comunidad, la iglesia, los hermanos, para que le ayuden a volver a restaurar esa relación con Dios. Pero se avergüenzan porque no es que si supieran lo que yo hice la semana pasada. Entonces, ¿qué hago? Me alejo. Te avergüenzas y no te acercas a aquellas personas que te pueden ayudar
a volver a Jesús. Porque la culpa y la vergüenza están ¿qué? Junticas, están ligadas. ¿Sí? Jóvenes, señoritas, muchos de nuestros jóvenes quieren y les gustaría venir a la reunión de jóvenes. Pero como ellos saben qué hicieron la semana pasada, entonces ¿qué hacen? No vienen. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Repito, poco a poco ¿qué? Paso a paso nos vamos alejando. Se van alejando. Y se nos olvida. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió. Se nos olvida eso. ¿Sí? Que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Pero ¿cuál es la mentira del enemigo? ¿Cuál es la mentira que a veces nosotros mismos nos metemos? No, yo que digo, yo que he creído en Cristo e hice esto. ¿Será que Dios sí me perdona? Y el enemigo empieza a orar en su cabecita. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a leer? ¿Para qué se va a reunir? Y entonces está lleno de miedo en lugar de llenarse de adoración a Dios. Lleno de culpa en lugar de lleno de gracia. Y entonces no quiere adorar al Señor. No es porque no sepa lo que necesita, sino porque el enemigo le ha metido en su cabecita que usted ya no tiene remedio. Y vemos tantas personas que paso a paso, ¿qué hacen? Se alejan de Dios. El pecado daña, fractura, daña mi relación con Dios, daña mi relación con todos los que están a mi alrededor y daña las relaciones de este mundo. Este mundo está totalmente fracturado. Mire, en este mundo las personas están poniendo su confianza en líderes políticos, en ideologías, en cambio aquí, cambio allá, que lo que se necesita es cambiar esto y aquello, una nueva ideología, el progresismo. No, el problema no son las ideologías, el problema no son los líderes. ¿Cuál es el problema? El pecado. Es el pecado del ser humano. Y pueden poner la ideología que sea, pero seguirá la misma situación. Violencia, avaricia, depravación, corrupción política, moral. Nada de eso va a salvar este mundo. Es que déjenme liderar a mí. El problema no es ese. El problema es el pecado. Pecado. Jóvenes que están metidos ahora en todo esto, miren la historia de la humanidad. Famoso dicho: el que no conoce la historia está condenado. ¿Sí? Es que este sí va a cambiar. Mire la historia,
con todos los que han dicho que esto sí va a cambiar. Porque el problema no es ese, el problema es que el pecado. Y los jóvenes y aún adultos lo cuestionan a uno. Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es justo, ¿por qué permite que la guerra, que la violencia, todas esas cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios no hace algo? La respuesta es: Dios ya hizo algo. Ya lo hizo. El problema es que no quieren aceptar. ¿Sí? Pero el pecado no solamente es personal. El pecado no solamente afecta las relaciones, sino que el pecado trae consecuencias a mis hijos, a mis nietos, afecta generaciones futuras. Y la mayoría de los que estamos aquí sabemos de eso. Hemos vivido eso. Errores, pecados de nuestros padres, ¿sí?, nos han afectado terriblemente. Entonces, ¿cómo lo superamos? Ya está claro, ¿cierto? Daña todo. ¿Cómo lo superamos? ¿La vida qué? La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, ¿y qué? Cristo es la cura. ¿Para qué estamos hechos? Para tener una relación con Dios. Ese es el tesoro principal de tu corazón. Eso es lo que anhela. Una relación. Eso es lo que anhela el corazón de cada uno de nosotros. Les comparto este pensamiento. Simone Weil dice: todos los pecados son intentos de llenar vacíos. Debido a que no podemos soportar el agujero en forma de Dios dentro de nosotros, trata de llenarlo con todo tipo de cosas, pero solo Dios puede llenarlo. Todos los pecados son intentos ¿de qué? De llenar. ¿Sí? Muy bien. Y todo tiene que ver en ese hecho de la relación con Dios, porque usted fue hecho para tener relación con Dios. Y cuando usted no tiene esa relación con Dios, mire lo que sucede, por favor, mucha atención. Tratamos de llenarlo. ¿Con qué tratamos de llenarlo? Oído. Con otra persona. Con otra persona. Y por eso, de pronto, usted pasó por esa situación. Repito, no estamos para juzgar, estamos ni para hacerlo sentir culpable, sino para que entienda y entendamos que necesitamos desesperadamente de mejorar nuestra relación con Dios. Tratamos de llenarlo con otra persona y entonces vemos hombres que van de mujer en mujer y tienen una y tienen otra y tienen otra. Y vemos mujeres que van tratando ¿de qué? De tener una relación significativa en su vida, pero esa relación solamente la puede dar ¿quién? Dios.
pero la tratamos de llenar ¿con qué? Otras personas. Tratamos de llenarlo con una profesión. Y se trabaja y dinero. ¿Y qué pasa? Vacíos. Tratamos de llenar eso con mi pareja. Y ojo, nos casamos. Ojo con esto, ¿sí? Y ponemos unas cargas sobre nuestra pareja que ella no puede llevar. Porque esa persona que no es Dios. Y es una persona como usted y como yo. Tratamos de llenar eso con los hijos. Y los que tienen hijos ya saben cómo es la cosa, ¿cierto? Un día que... ¿Y qué pasó? Me partió el corazón. Y lo más bajo que hemos caído, llenar esa relación. Síganme queriendo con las mascotas, con un perro y un gato, o con una docena de perros y una docena de gatos. Qué triste, qué triste. Y fíjense que les dije hace un momento, en sí esas cosas no son malas. Tener una esposa, tener hijos, tener un trabajo, eso no es malo. Pero cuando eso, ¿sí?, me aleja de Dios, me separa de Dios, ya es pecado. ¿Sí? Entonces, pero mire que apenas estamos empezando. Uy, ya van a... Bueno. ¿Está dañado? Bueno. Entonces, mire lo que sucede, mire el proceso. Entonces, como esa necesidad de relación con Dios la queremos llenar con personas, con esas cosas, entonces, ¿qué pasa? Miren lo que viene, ¿sí? Entonces tenemos que adormecernos. ¿Y eso qué es? Pues se adormece ¿con qué? Con alcohol, con drogas, medicamentos, pornografía, gimnasio. Ojo, para algunos su Dios es el gimnasio. En serio, son adictos al gimnasio, ¿sí? Juegos, distracciones, deportes y cuánta cantidad de cosas. El celular, ¿sí? Y el deporte favorito de los colombianos, echarle la culpa a los demás de todo lo que pasa en mi vida, culpando a todo mundo. Culpamos al gobierno, culpamos a la policía, culpamos al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos, al marido, al pastor. El pastor tiene la culpa, ¿sí? Pero ese vacío relacional no desaparece, porque el mundo y todas estas cosas nunca van a llenar ese vacío. ¿Sí? Nunca se dará un cambio sin el Espíritu de Dios. Y entonces, quiero que me sigan en lo siguiente. ¿Qué necesitamos? Un verdadero y total arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento no es decir, Señor, pequé, me siento mal, y al otro día otra vez, Señor, pequé, me siento mal, y al otro día,
Señor, me siento mal. Y al otro día, me siento mal. Perdónenme. Arrepentimiento no es confesar, no es decir, la embarré. Y al otro día, otra vez. Mire qué es arrepentimiento. Y esto a mí me ha ayudado mucho. Y espero que le ayude a ustedes también. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? ¿Dar qué? Dar un giro. Mire, repito, arrepentimiento no es confesar y decir, Señor, la embarré. Arrepentimiento es esto, Señor, pequé, perdona, me arrepiento. En lugar de alejarme de Dios, ¿qué hago? Me vuelvo a Él, me vuelvo a Él, me acerco a Él. ¿Claro? Le doy la espalda al pecado. Doy el giro de 180 grados. Porque a veces hemos dicho, es un cambio, sí, pero un cambio ¿para dónde? Pastor, yo diría que el giro es de 90, porque si lo doy de 180 vuelvo al pecado. No, es 360, 360. 180. 180, ¿sí? Es volverme, pero el Señor, ¿sí? Porque eso es lo que sucede con muchos de nosotros, ¿sí? Nos sentimos culpables, mal, sí, la embarré, pero no hay arrepentimiento. Y por eso les decía hace un momento, duele ver personas que uno ama, pero que se han dejado enredar y en lugar de acercarse al Señor, todos los días, ¿qué? Y Fernando y yo como pastores cada rato le escuchamos. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? No, pastor, es que la embarré y me da pena ir. Sí, ya le dio pena, pero arrepiéntase, dé la vuelta y vuelva. Vuelva al Señor. El pecado hace eso, nos va alejando más y más. El arrepentimiento, ¿qué hace? Gira. ¿Sí? Arrepentimiento, es decir, creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y Espíritu Santo de Dios, ayúdame a qué? A volver a acercarme al Señor. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Se restauran ¿qué? Las relaciones. Las relaciones. ¿Sí? Mira, a veces queremos que cambien las relaciones, ¿sí? Pero cuando damos ese giro y en lugar de alejarnos, de acercarnos al mundo, nos acercamos al Señor y nos alejamos del mundo, todas las relaciones van a cambiar. Ya usted no va a estar peleando y alegando con su esposa, ni echándole la culpa. Va a estar ¿qué? Amándola, entendiéndola, teniéndole paciencia. ¿Cierto, muchachos? Listo. ¿Sí? Y cuando yo hago eso, mire lo que pasa. Los que están conmigo, y esa debe ser mi tarea, es llevarlos a aquellos también que hagan. ¿La entendimos? Si yo hago eso, debo con mi mano llevar a los que están al lado mío para que también den ese giro y vuelvan al Señor. Mire, ya casi termino. Mire,
Cada día usted y yo nos levantamos. ¿Cómo va a enfrentar usted cada día? Usted puede levantarse cada día y decir: hoy voy a ser valiente, hoy no me voy a dejar tentar, hoy no me voy a dejar sacar la rabia, hoy voy a hacer una fuerza de voluntad para no pecar. ¿Qué pasa ahí? Eso dura muy poquitico, hasta que le sirven los huevos fríos, hasta ahí llegó. ¿Cómo debemos levantarnos cada día? Señor, hoy sin ti nada puedo hacer. Señor, necesito de ti. Hay muchas cosas en este mundo que me jalan. A mí me jalan, yo no sé a ustedes. Hay muchas cosas en este mundo que a uno lo jalan, que le hacen ojitos. ¿De qué va a hacer? No, aquí venciendo. No. Señor, necesito de ti. Sin ti no puedo. Sin el poder de tu Espíritu Santo no puedo enfrentar esto. ¿Sí? Y cada vez que pasen esas cosas, que lleguen todos esos momentos, en lugar de hacer esto, porque entre más cerca usted está del Señor, menos tentación, más firmeza para enfrentar la tentación. Amén. Más fortaleza espiritual. Por eso les he dicho varias veces hoy, qué triste ver hermanos que uno ama, amigos que uno ama, que cometen un pecado y empiezan a alejarse. Vuelva, mire, no, es que me da pena. No le dé pena, por Dios. Restable la relación con Dios. Siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Cada día al levantarnos, Señor, necesito que me ayudes a mantener mis ojos puestos en ti, en la cruz de Cristo. Porque cuanto más me acerco al Señor, más me alejo del pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que el pecado es serio. ¿Qué hace la cruz de Cristo? ¿Qué hace tener claro esto en mi vida? Un cambio, una transformación. Pedro, ¿cómo era Pedro? Impulsivo, temeroso. Pero cuando pudo entender quién era Cristo, pudo pararse y predicar. ¿Volvió a pecar? Sí, volvió a pecar. Después volvió a pecar. Pero siempre restablecía la relación con Dios. Pablo, ay de mí, no quiero hacer ¿qué? Lo malo, pero termino haciéndolo. ¿Pero qué? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. David no era un hombre sin pecado. David fue adúltero, mentiroso, asesino. Pero se reconcilió con Dios, se arrepintió inmediatamente. Contra ti solo he pecado. Se arrepintió, dio ese giro, cambió totalmente. Y eso pasa y puede pasar en cada uno de nosotros. Que podamos decir, necesito a Jesús, necesito al Señor Jesús.
Y si el pecado está jalando mucho su vida, quiere decir que usted no está pasando buen tiempo con Dios. No está pasando buen tiempo con Dios. ¿Por qué? Nos aleja de qué? De esa relación con Dios. El arrepentimiento creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Espíritu de Dios, ayúdame a dar la vuelta. La vida es corta. Esta es una realidad que todos enfrentamos. Piense un momentico. ¿Cuántos años tiene usted en este momento? No diga. ¿Sí? El único que tiene derecho a decir la edad es el pollo que hay ahí, este muchacho. Muchos años, ¿cierto? 85, 86. ¿Sí? Imagínese. Y si nos ponemos a mirar, piense usted, ¿a qué horas pasaron 50, 60, 40 años? ¿A qué horas? No nos dimos cuenta. La muerte es segura, ¿sí? Y algunos de nosotros, o prácticamente casi todos nosotros, en estos 2 últimos años, nos ha tocado ver que despedirnos de muchas personas que amamos. Es segura. El problema es, el pecado es el problema, ¿sí? Porque la muerte es el resultado del pecado. Todo el dolor de este mundo, todo el dolor de este mundo por el pecado. La vida es corta, la muerte es segura, pero Cristo es ¿qué? Cristo es la cura. Y debemos compartir continuamente ese mensaje con el mundo todos los días. Todos los días. Porque hay muchas personas que están vacías de esa relación con Dios. Termino. Señor, que sea nuestra oración. Ayúdanos a ser un pueblo que anhela volver a tener una relación contigo. Oremos. Te amamos, Padre Celestial. Estamos delante de ti, de tu presencia. Y Señor, oramos en este momento a la luz de tu palabra. Que tú, Señor Jesucristo, solamente tú, eres la cura para nuestra enfermedad, el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que anhela volver a tener una relación contigo. Desde el principio, Señor, siempre ha sido así. Tú anhelas a que haya una relación permanente contigo. Te damos gracias, Señor, porque todo el peso de nuestro pecado lo has llevado tú, Señor Jesucristo. El peso de todos los que estamos aquí, tú lo has llevado. Y todos los que estamos aquí creemos en ti, hemos sido perdonados. Gracias, Señor. Te adoramos grandemente. Eres digno de toda nuestra adoración. Señor, ayúdanos a vivirlo bien, a hacerlo bien para tu honra y tu gloria. Ya hemos sido salvos, pero todavía no estamos eternamente en tu presencia.
mientras llega ese momento, Señor, que nada ni nadie nos aparte de ti. Que nuestra relación más importante cada día sea nuestra relación contigo. Y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a entender que si hay muchas cosas del mundo, muchas cosas pecaminosas que me están jalando, atrayendo, es porque estoy pasando muy poco tiempo en mi relación contigo. Ayúdanos, Señor, a no dar pequeños pasos que se convierten en grandes pasos y descubrir un día que estamos lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a dar ese giro, ese arrepentimiento. Y cuando estemos viviendo situaciones difíciles, tentaciones en nuestra vida, nos preguntemos, ¿esto que voy a hacer o voy a dejar de hacer me acerca a ti, oh Dios, o me aleja de ti? Si me aleja de ti, Señor, ayúdame a dar el giro y regresar a ti, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias porque nos has buscado y nos has permitido restablecer nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, tu bondad, tu gracia y misericordia. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.